Bien, un saludo para todos. A continuación voy a presentarles los diseños metodológicos y estrategias de recolección cualitativa. Como pueden ver, los diseños de la investigación cualitativa son enfoques generales que guían el proceso de estudio para comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Una de las grandes preguntas que se llevan a cabo dentro de los diseños de la investigación y dentro de uno de ellos es cuál es el propósito de la investigación fenomenológica. Y nos encontramos que se ocupa de capturar y describir las experiencias vividas de algún evento o fenómeno para un grupo de personas. Al mismo tiempo, esta permite la interpretación de las experiencias desde nuestra propia visión del mundo, moldeada por nuestras creencias, valores y experiencias previas. Posteriormente, les atribuimos nuestro propio significado. Número 3. Busca estudiar el significado que las personas le atribuyen a su experiencia. Los fenomenólogos esperan comprenderlas con mucho más detalle. Idealmente, esto les permite traducir la idea unidimensional que están estudiando a una comprensión multidimensional que refleja las formas complejas y dinámicas en que experimentamos e interpretamos nuestro mundo. Por ejemplo, quizás queramos estudiar la experiencia de ser estudiante en una clase de investigación en trabajo social, algo que quizás conozcan de primera mano. Al participar en este estudio, cada uno de ustedes tiene una perspectiva única al llegar a la clase. Quizás algunos estén entusiasmados con la escuela y encuentren las clases agradables, otros las encuentran aburridas. Algunos pueden encontrar el aprendizaje desafiante, especialmente con los métodos de enseñanza tradicionales, mientras que a otros les resulta fácil digerir los materiales y comprender nuevas ideas. Quizás hayan escuchado de sus amigos que tomaron esta clase el año pasado que la investigación es difícil y el profesor es malvado, mientras que el estudiante sentado a su lado tiene una madre investigadora y anhela comprender mejor su trabajo. ¿Qué destacamos? La perspectiva a través de la cual interpretan su experiencia en la clase probablemente determinará el significado que le asigne. Y no hay dos estudiantes que tengan exactamente la misma experiencia, aunque todos compartan el fenómeno, siendo este la clase en sí. Siguiendo con el ejercicio, nos preguntamos, como fenomenólogo, me gustaría intentar capturar cómo experimentaron la clase los diferentes estudiantes. Entonces, es importante realizar preguntas de investigación que se centran en comprender las experiencias de diversas personas ante un evento o condición particular y la comprensión que le atribuye. Por lo tanto, el proceso de investigación fenomenológica implica recopilar, comparar y sintetizar estas experiencias subjetivas en una descripción más completa del fenómeno. Es por ello que en ello preguntamos, ¿qué te pareció la clase? ¿Qué sentimientos se asociaron con la clase en general o con diferentes aspectos de la misma? ¿Qué aspectos de la clase te impactaron y cómo? Etcétera. Probablemente encontrarías similitudes y diferencias entre tus relatos y buscarías integrarlos como temas para ayudarte a comprender mejor el fenómeno de ser estudiante en una clase de investigación en trabajo social. Ahora bien, ¿qué es importante dentro de lo que estamos analizando? Que la fenomenología supone, dentro de este esquema que yo les presento a continuación, ustedes pueden ver que está el informante marrón, el informante rojo, el informante azul y el informante verde, siendo estos actores dentro de la fenomenología. Cada uno de ellos tiene sus propias características, creencias, valores, cultura, y por ende la forma de percibir la realidad depende de sus experiencias propias. Entonces, ¿qué suponemos? Uno, que cada persona tiene una visión del mundo única, moldeada por sus experiencias de vida. Dos, esta cosmovisión es la lente a través de la cual esa persona interpreta y da significado a nuevos fenómenos o experiencias. Tres, al investigar el significado que las personas atribuyen a un fenómeno y reunir las perspectivas individuales, podemos llegar a potencialmente a una comprensión más compartida de ese fenómeno, que tenga más profundidad, detalle y matices que los que cualquiera de nosotros podría poseer individualmente.
Ahora bien, ¿qué implica la investigación fenomenológica? Los estudios fenomenológicos son más adecuados para preguntas de investigación que se centran en comprender la experiencia de diversas personas ante un evento o condición particular y la comprensión que le atribuyen. Por lo tanto, el proceso de investigación fenomenológica implica recopilar, comparar y sintetizar estas experiencias subjetivas en una descripción más completa del fenómeno. Tras leer los resultados de un estudio fenomenológico, la persona debería obtener una comprensión más amplia y matizada de la experiencia vivida del fenómeno. Pasando por otras de los diseños, nos encontramos ahora con la etnografía. Esta es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales que busca describir e interpretar de manera sistemática la cultura, costumbre y comportamiento de grupos humanos o comunidades. Dentro de su objetivo principal está entender los sistemas de valores, creencias y prácticas culturales desde la perspectiva de los propios sujetos sociales, situando la información en el contexto específico donde se produce. A su vez estudia sus modos de vida y busca comprender cómo los individuos interactúan dentro de sus contextos sociales y culturales. Ahora, ¿cuál es el método que se utiliza en el diseño de la etnografía? Se basa en la inmersión prolongada del investigador en el contexto del grupo estudiado. Este enfoque permite una observación directa y detallada de las actividades cotidianas, las interacciones sociales y los significados atribuidos por los participantes a su experiencia. Este método combina diferentes herramientas como 1. Observación participante, donde el investigador se integra en las actividades cotidianas del grupo para comprender la dinámica desde adentro. Entrevista. Se realizan conversaciones estructuradas o informales con los participantes para obtener perspectivas personales. Y por último, el análisis de documentos o artefactos, donde se examinan materiales como textos, objetos culturales, fotos y videos que proporcionen información contextual. El resultado del trabajo etnográfico suele registrarse en diarios de campo, cuadernos de anotaciones y otros medios que documenten detalladamente los hallazgos. Pasando por ello, es importante entonces establecer cuáles son las características principales de la etnografía. Entre ellas tenemos, número 1, que se basa en la observación participante, es decir, el investigador se introduce en el grupo social para observar, participar y registrar sus prácticas culturales y sociales de forma directa. 2. Se recopila información mediante técnicas como entrevistas abiertas, historias de vida, observación directa y registros en bitácora. 3. Busca entender la conducta individual y colectiva dentro de su contexto social y cultural y temporal. 4. Tiene un enfoque cualitativo que enfatiza la descripción e interpretación profunda sin recurrir a métodos cuantitativos, para evitar de esta forma simplificaciones de la realidad estudiada. Dentro del proceso metodológico se tiene que 1. Se debe de generar la definición del problema de investigación y sus objetivos. 2. Selección del grupo, comunidad a estudiar y acceso al campo. 3. Recolección de datos por observación participante y entrevista. 4. Registro y sistematización de la información. 5. Análisis cualitativo para construir modelos o categorías que expliquen los fenómenos observados. Y por último, redacción de un informe que refleje la realidad cultural y social desde la perspectiva de sus miembros. Ahora bien, pasamos a otro diseño. Entre este diseño tenemos el estudio de caso, que es un tipo de investigación que busca comprender a fondo un fenómeno, individuo, grupo o situación dentro de un contexto determinado, analizando en profundidad uno o pocos casos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el estudio de caso? 1. Es un método de investigación que involucra una descripción profunda de las dimensiones esenciales en el proceso del fenómeno estudiado. 2. Los estudios de caso permiten entender los fenómenos complejos cuando el conocimiento es reducido. Se puede explorar y describir o explicar un caso o múltiples casos. 3. Permite explorar, describir y analizar en profundidad
una situación concreta, facilitando la comprensión de sus particularidades y el descubrimiento de nuevas perspectivas. Y se basa en la observación, en la recopilación y el análisis de la información relevante sobre el caso seleccionado. Ante esto tenemos autores como Vélez y Galeano, 2000, donde ellos refieren la clasificación del estudio de caso como estrategia investigativa de descripción, interpretación, evaluación de una realidad social particular, en una estrategia de investigación que se centra en el análisis exhaustivo de una situación o un individuo en particular. Al mismo tiempo, permite comprender desarrollando afirmaciones teóricas sobre irregularidad de una estructura. 3. Ilumina la comprensión del fenómeno para inducir a descubrir nuevos significados. 4. Los estudios de casos son particulares, heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo. Al manejar múltiples fuentes, privilegian los sujetos inmersos en la situación problemática. Y por último, se recurre a métodos naturalísticos, holísticos, etnográficos, fenomenológicos y biográficos. Cabe destacar que se obtienen datos a través de diferentes medios y se analizan los datos, lo cual exige una interacción entre lo teórico y la observación directa, detallando reflexiones críticas. Entonces, cabe destacar cuál es el objetivo principal del método de estudio de caso, que es comprender las causas y los efectos de un fenómeno específico. Por lo tanto, busca obtener una comprensión profunda y contextualizada de la situación o el individuo en cuestión. Ahora bien, a continuación les presento un cuadro donde están cada uno de los casos de aplicación que ustedes pueden ver, donde podemos ver que el estudio de casos se puede utilizar en la educación, en la salud, en el trabajo social y la psicología, en las ciencias sociales y en la administración. Aquí, en cada una de esas disciplinas, está la descripción detallada, donde ustedes pueden irla leyendo con mucho detenimiento, y algunos de los exponentes que refieren en ese campo muy particular. Ahora, visto de esta forma, dentro de la experiencia particular de la doctora María Rosa Simonelli, se destaca que el estudio de caso es un enfoque metodológico integral, porque permite una exploración exhaustiva de fenómenos en contextos reales, facilitando la comprensión de dinámicas complejas y la formulación de teorías a partir de datos diversos y ricos en matices. Es importante mostrarles a continuación el método en la investigación cualitativa. Entre ellos tenemos dos. Uno, la exploración contextual profunda, donde el estudio de caso permite un análisis detallado de situaciones específicas, integrando diversas fuentes de datos para una comprensión holística de fenómenos complejos. Y dos, existe una generación de teorías innovadoras, donde a través de un enfoque inductivo el método facilita la formulación de nuevas hipótesis, enriqueciendo el conocimiento en disciplinas que estudian dinámicas sociales complejas. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un estudio de caso? Lo primero es establecer el problema, que requiere ser comprendido a fondo. Esto significa tener claro qué situación o fenómeno se va a estudiar y por qué. Y luego hay que delimitar el objeto de estudio, es decir, quién o qué será el foco de análisis. Este tipo de estudio puede llevarse a cabo en un evento, por ejemplo, el estudio de una huelga de trabajadores para examinar sus causas, desarrollo y consecuencias. En un grupo que estudia una familia desplazada por la violencia para analizar cómo reconstruyó su vida en una nueva ciudad. Si queremos estudiar una persona, un ejemplo, un estudiante con alto rendimiento académico en un contexto de pobreza extrema, para entender los factores que lo han ayudado a sobrevivir. Y por último, si queremos estudiar una institución, en este caso tomamos, ejemplo, un colegio rural que mejoró sus resultados académicos, por lo que se investigará qué prácticas han sido exitosas. Siguiendo con ello, entonces viene lo más importante. ¿Cómo es la recopilación de los datos?
Ella se lleva a cabo a través de entrevistas semiestructuradas o en profundidad con actores clave. Debe de utilizarse el análisis documental a través de registros de informes y correspondencia. Es importante la observación, participante o no participante, participante para contexto. Y si vas a combinar, hacer una investigación mixta, tenemos también las encuestas de datos cuantitativos complementarios. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis de los datos en el estudio de caso? A través de la codificación, donde se identifican los temas y sus patrones. A través de la triangulación para comparar fuentes para validar resultados. A través de un análisis narrativo que lleva a cabo la construcción coherente de la historia y sobre todo en el estudio de caso. Y por último, las herramientas digitales mediante software como el NVivo o el Atlas TIC. A continuación les presento cuál es la comparación del estudio de caso con otros métodos cualitativos. Es importante tener en cuenta tres elementos. Uno, la diversidad de fuentes, que son los datos múltiples, que son datos de múltiples fuentes como documentos y entrevistas que enriquecen el análisis y la interpretación de fenómenos. 2. El enfoque temporal y contextual. A diferencia de la etnografía, el estudio de caso se centra en un fenómeno específico, en un contexto limitado, permitiendo un análisis más profundo. Y por último, la profundidad sobre la experiencia. A diferencia de la fenomenología, el estudio de casos se enfoca en la complejidad de situaciones particulares, explorando sus múltiples dimensiones y contextos. Finalizado ya con el estudio de caso, los invito al diseño de la etnografía, que es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales, que busca describir e interpretar de manera sistemática la cultura, costumbres y comportamientos de grupos humanos o comunidades. Su objetivo principal es entender los sistemas de valores, creencias y prácticas culturales desde la perspectiva de los propios sujetos sociales, situando la información en el contexto específico donde se produce. Ahora bien, entonces, la etnografía es una ciencia que estudia las características y las prácticas habituales de un grupo social concreto. Básicamente es una alternativa a la antropológica tradicional, ya que se basa en recursos tecnológicos y sistemas informáticos que permiten rastrear comunidades virtuales. Si la etnografía estudia los grupos de la cultura primitiva, la etnografía analiza el comportamiento de los grupos de cultura postmoderna. ¿Cuáles son las características de la etnografía? Entonces, esta se basa en la observación participante, es decir, el investigador se introduce en el grupo social para observar, participar y registrar sus prácticas culturales y sociales de forma directa. Se recopila información mediante técnicas como entrevistas abiertas, historias de vida, observación directa y registros en bitácora. Busca entender la conducta individual y colectiva dentro de su contexto social, cultural, temporal y tiene un enfoque cualitativo que enfatiza la descripción e interpretación profunda sin recurrir a métodos cuantitativos para evitar simplificaciones de la realidad estudiada. Por lo tanto, la etnografía es un método cualitativo integral para explorar y comprender la vida social y cultural de los grupos humanos mediante la inmersión del investigador en un contexto natural para captar sus valores, creencias y comportamientos. ¿Cuál es el método que sigue lo etnográfico? Esto se establece en líneas básicas de actuación. La primera línea está en establecer relaciones con los miembros de la comunidad. La segunda línea, estudiar el lenguaje y las normas de la comunidad. 3. La tercera línea, evitar la deshonestidad y el engaño. Y la cuarta línea, identificar a los distintos tipos de miembros. ¿Cuál es el proceso metodológico que sigue la etnografía? 1. Definición del problema de investigación y objetivo. 2. Selección del grupo, comunidad, estudiar y acceso al campo. 3. Recolección de datos por observación participante y entrevista. 4. Registro y sistematización de la información. 5. Análisis cualitativo para construir modelos o categorías que expliquen los fenómenos observados.
Y 6, redacción de un informe que refleja la realidad cultural y social desde la perspectiva de sus miembros. Ahora bien, ¿cuáles son las fases del método? ¿Cómo se aplica el método etnográfico? Bueno, ustedes pueden ver que hacia el lado izquierdo tenemos principalmente la recogida de datos y la interpretación humana. Y en la parte superior tenemos el primero y el luego. Primeramente hay que llevar a cabo la recogida de datos, que el proceso se inicia cuando alguien o un particular o una empresa o hasta una multinacional o un gobierno encarga un estudio sobre un contenido, producto o servicio determinado. Luego debe de elaborarse la lista de comunidades virtuales que van a ser objeto del análisis de esto que estamos hablando. De allí viene la interpretación humana, que primeramente se encarga de la verificación de que los datos han sido recogidos y filtrados convenientemente y se da por terminada la fase automática del proceso. Y luego entra en acción el componente humano. Ahora, dentro de esa recogida de datos es importante tener 3 elementos: buscar todos aquellos foros y grupos de noticias que tengan relación con el tema objetivo. 3, decidir qué duración tendrá la fase de recogida de datos. Y por último, el rastreo a partir de las pautas dadas por los expertos. Culminada ya con el diseño etnográfico, ahora los invito a la investigación narrativa. Este es otro de los diseños importantes que se utilizan muchísimo, sobre todo cuando se quieren narrar hechos que han sido dados en años, sobre todo a informantes y actores que han participado en ciertos eventos. Uno de esos ejemplos son aquellos informantes que narran, por ejemplo, los hechos que han sido sobrevivientes de una Primera y Segunda Guerra Mundial, esos actores que han formado parte del Holocausto nazi. Entonces, cuando se consiguen con uno de ellos, dentro de esa investigación se lleva a cabo la investigación narrativa. Esta se encarga de recopilar esos datos narrativos, que significa centrarse en los participantes individuales de la investigación para comprender determinadas formas de pensar. Esto que permite recoger en las voces vivas y asentarlas en los escritos para que queden en la historia, para que los diferentes investigadores que les interesa el tema están las narrativas ya publicadas y socializadas y visualizadas en investigaciones donde otros investigadores pueden hacer uso de estas evidencias. Por lo tanto, la investigación narrativa es un enfoque cualitativo centrado en el estudio de las historias de vida, experiencias y trayectorias personales o colectivas. Se basa en la premisa de que las personas organizan su conocimiento y dan sentido a su vida a través de narrativas, las cuales no solo describen hechos, sino que también exploran la dimensión subjetiva y significativa de la experiencia humana. Este método permite comprender cómo los individuos interpretan y comunican su vivencia en contextos socioculturales específicos. La investigación narrativa, de acuerdo a esta lámina, a este infograma que les presento, plantea las historias que pueden encontrarse en cualquier número de fuentes para su posterior análisis, tal cual como lo refiere Hans-Joachim Weinhardt en las diferentes literaturas. Ahora, este tipo de investigación presenta un diseño narrativo y una información. En cuanto a los diseños narrativos, se plantean preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos o a través de las historias o narrativas de quienes la vivieron, experiencias de vida bajo una secuencia cronológica. Por lo tanto, estudia eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, etc. Al mismo tiempo, representan información
porque se llevan a cabo historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo ensamblada en una narrativa general, en la cual se establecen categorías relacionadas con tales historias y narrativas. Cabe destacar que los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Este tipo de investigaciones es interesante y son hermosas porque se llevan a cabo sobre todo en el doctorado de cultura latino-caribeña. Ahora, ¿cuáles son los tipos de investigación narrativa? El análisis narrativo es un enfoque de la investigación cualitativa que implica la documentación de relatos tanto para comprender acontecimientos y fenómenos como para entender cómo las personas comunican historias. Dentro de las formas existen diferentes maneras de abordar la investigación. Número 1, a través de biográficos, que se recoge información a través de otras personas. 2, a través de autobiográficos. La información viene del discurso y las experiencias de la propia persona. Y 3, de tópicos, que se investiga acerca de un tema específico de la vida de la persona. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo realmente este proceso de la investigación narrativa? Bueno, primeramente, se debe establecer un tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño. Cuando las historias se establecen detalladas, ayudan a comprender el problema. Se estudian disciplinas en las cuales se encuentra con más antecedentes. Por ejemplo, humanidades, en este caso historia, las ciencias sociales y de la salud. Se debe tener en cuenta el objeto de estudio, uno o más individuos y sus historias, varias historias de un evento. Se debe considerar los instrumentos de recolección de datos más comunes, entre ellos las entrevistas y documentos como escritos, audio y video. Se deben utilizar estrategias de análisis de los datos, como la cronología de eventos e historias, el ensamblaje de elementos que integran la historia, el recuento de la historia por parte del investigador. Y por último, el producto que viene a ser el reporte, en este caso una historia secuencial que integra varias narrativas. Les presento a continuación un diseño narrativo que lleva a cabo una historia de vida. Entonces, el investigador, en este caso, se encarga de recoger los datos de las historias de vida y las experiencias, las describe y las analiza. Es importante considerar el tema de interés, donde el individuo en sí mismo y su entorno, al mismo tiempo incluye a otras personas. Para la recogida de datos es importante la autobiografía, la biografía, las entreviatas, los documentos, los artefactos, los materiales personales, los testimonios que pueden ser cartas, diarios, artículos de prensa, grabaciones radiofónicas o televisivas. Ahora, ¿cómo es la recogida de datos? Una vez formuladas las preguntas de investigación y elegida la forma de investigación narrativa adecuada para su estudio, puede empezar a recopilar los datos para el análisis narrativo final. Para ello, la investigación narrativa es el relato. El relato es la unidad de análisis o el punto focal a partir del cual los investigadores siguen otros métodos de investigación. Se utilizan las entrevistas y las observaciones, son excelentes como formas de recopilar relatos. Y para una investigación narrativa, para el análisis del discurso, la observación o grabación de narraciones, por ejemplo, cuentacuentos, autolibros, podcast, es ideal para el posterior análisis narrativo. Ahora, finalizado todo eso, viene entonces la triangulación, donde se establece la cruza de datos de múltiples fuentes como entrevistas, más documentos, más observaciones, para mayor credibilidad. Se compara la narrativa entre participantes para las similitudes y las diferencias. Un ejemplo tenemos para diseñar preguntas o entrevistas narrativas. Formular preguntas abiertas que inviten a relatar experiencias en primera persona, como por ejemplo,
¿Puedes contarme sobre una experiencia que haya marcado tu vida en relación a o cómo viviste ese momento específico? Evitar preguntas directas o de respuesta concreta que puedan acortar la riqueza del relato. Usar preguntas iniciadoras o de apertura para establecer confianza y que el entrevistado se sienta cómodo para contar su historia. Por ejemplo, podrías compartir un poco sobre tu historia personal respecto a introducir preguntas episódicas que guíen el relato hacia momentos o eventos específicos como ¿qué pasó después de? O ¿cómo te sentiste en ese momento? También es importante mantener una actitud receptiva y empática que favorezca la fluidez del relato y permita al entrevistado profundizar sin interrupciones. Es importante preparar un guión flexible con preguntas propuestas, pero estar abierto a seguir el flujo natural del relato para capturar detalles relevantes no anticipados. Y por último, incluir al final preguntas de cierre que permitan reflexionar sobre el impacto o significado general de la experiencia contada. Un ejemplo de una estructura de preguntas. Preguntas de apertura. ¿Puedes contarme sobre tu experiencia con? Ahora, preguntas episódicas. ¿Qué ocurrió primero y luego qué sucedió? Preguntas de profundización. ¿Cómo te afectó esa experiencia? ¿Qué aprendiste? Preguntas reflexivas. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva tras vivir esto? Preguntas de cierre. ¿Hay algo más que desees añadir sobre esta historia? Bueno, estas preguntas, además que son importantes dentro de la investigación narrativa, son un ejemplo importante para las entrevistas a profundidad, cuando ustedes necesitan también hacer una entrevista profunda. Recuérdense que ustedes deben de considerar las preguntas de apertura, episódicas, de profundidad, de reflexión, de cierre, dentro del tema que ustedes necesitan abordar e indagar. Terminada ya con la investigación narrativa, los invito ahora a la hermenéutica. El diseño hermenéutico en la investigación cualitativa es un enfoque metodológico que se centra en la interpretación profunda de textos, comunicaciones y fenómenos sociales para comprender el significado subyacente desde la perspectiva de los propios sujetos. Esta se basa en la idea de que los fenómenos sociales solo pueden entenderse plenamente en su contexto histórico, cultural y social, siendo la interpretación un proceso dinámico y reflexivo e iterativo, que involucra al investigador como un participante activo en la construcción del sentido. Ahora, ¿cuáles son las características de la hermenéutica en la investigación cualitativa? Dentro de ella tenemos que es una herramienta teórica y metodológica para analizar textos, discursos, narrativas y otras formas simbólicas, buscando comprender las intenciones, significados y coherencia interna. Se fundamenta en el círculo hermenéutico, un proceso de ida y vuelta entre la comprensión de las partes y el todo de un texto o fenómeno, permitiendo una interpretación más rica y profunda. Reconoce la influencia del contexto histórico-cultural y del propio investigador en la interpretación, haciendo prioritario un análisis reflexivo sobre prejuicios y marcos teóricos. Tiene aplicaciones en sociología, antropología, educación, psicología y salud, entre otros campos donde interesa comprender experiencias humanas y significados sociales. En algunas variantes, como la fenomenología hermenéutica, se combina la interpretación con la comprensión de la experiencia vivida por los participantes. Entonces, la hermenéutica se orienta a la interpretación profunda de textos, discursos y fenómenos sociales. Por ello, la hermenéutica entiende que el significado de la realidad social está construido y mediado por contextos históricos, culturales y personales. Utiliza el círculo hermenéutico como un proceso iterativo entre comprensión de las partes y el todo para interpretar el sentido oculto o implícito. Reconoce que la interpretación está influenciada por los prejuicios y el contexto del investigador, por lo que hay un énfasis en la reflexión sobre estos factores. Su objetivo es ofrecer una comprensión rica,
contextualizada y plural de los significados sociales y culturales. Y por último, es más interpretativa y no pretende describir la experiencia tal como son vividas, sino cómo se entienden y cómo comunican en su contexto. Esto es muy importante, señores, que lo consideren. La fenomenología, vista de esta manera, en comparación a la hermenéutica, se centra en la descripción y exploración directa de la experiencia consciente tal como es vivida por el individuo sin interpretaciones o teorías previas. Busca captar la esencia de la experiencia humana mediante un proceso llamado epoché o reducción fenomenológica, que implica suspender prejuicios y juicios para acceder a la experiencia pura. La fenomenología es más descriptiva, enfocándose en cómo los fenómenos aparecen a la conciencia en su inmediatez, privilegiando las perspectivas en primera persona. Pretende descubrir la estructura fundamental de la experiencia humana y su significado desde el punto de vista del propio experimentador. Y por último, su análisis se basa en la conciencia y vivencia del sujeto con un intento de acceder a la realidad tal como se manifiesta en la experiencia. A continuación les presento un cuadro de las diferencias entre hermenéutica y fenomenología. Ustedes pueden ver que aquí les presento el aspecto, que es el enfoque principal, el objetivo, el método, el rol investigador y el resultado esperado. A continuación, en la barra superior, tiene la hermenéutica, la fenomenología y la fenomenología hermenéutica. Y en el aspecto del enfoque principal, como es que hace la hermenéutica, que hace la fenomenología y que hace la fenomenología hermenéutica. Ustedes se van leyendo cada uno de ellos detenidamente. Entonces podemos concluir que la hermenéutica se enfoca en la interpretación de significados sociales. La fenomenología se dedica a la descripción de la experiencia vivida y la fenomenología hermenéutica integra ambos para explorar la experiencia humana en su complejidad. Ahora los invito a uno de los grandes diseños que vimos en las clases anteriores, que fue la teoría fundamentada. Vamos a darle una introducción para calentar un poco y recordar un poco de qué se trata este diseño tan importante y tan relevante dentro de la investigación cualitativa. Dentro de la definición y características, ¿verdad? Número 1, tenemos que la metodología es sistemática. La teoría fundamental es un método de investigación cualitativo que busca generar teoría a partir de datos recogidos y analizados sistemáticamente. Ella lleva en su segundo paso la codificación abierta, que es un proceso que involucra la identificación de conceptos y categorías a partir de los datos, facilitando la construcción de teorías basadas en evidencias concretas. Y por último, la comparación constante, que implica un proceso continuo de comparación de datos para identificar patrones y generar hipótesis teóricas sólidas. ¿Cuál es la importancia de este tipo de investigación? Que se genera la teoría emergente, la cual permite el desarrollo de teorías innovadoras que surgen directamente de los fenómenos estudiados, ofreciendo nuevas perspectivas sobre temas complejos. Esta se caracteriza por tener un contexto rico, porque prioriza el contexto y la comprensión profunda de los eventos investigados, lo cual es crucial para captar los matices de las experiencias humanas. Al mismo tiempo, se caracteriza por una flexibilidad metodológica, porque ofrece una adaptabilidad en el diseño de la investigación, facilitando ajustes a la dinámica cambiante del estudio sin sacrificar la validez. Dentro del método comparativo constante tenemos tres elementos. La comparación sistemática, que busca contrastar datos nuevos con los datos ya codificados para refinar categorías y asegurar que todas las variaciones sean exploradas completamente. Se lleva a cabo una revisión continua que implica ajustar categorías y códigos en base a la integración de nuevas evidencias, lo cual permite un desarrollo más complejo de la teoría. Y por último, se lleva a cabo la integración a través de comparaciones constantes que construyen relaciones entre categorías que contribuyen al tejido de una teoría coherente y comprensiva.
cómo realizar la codificación abierta, axial y selectiva, paso a paso en el diseño de la teoría fundamentada. Entonces les presento aquí dos cuadros importantes. Tenemos primeramente la codificación abierta, que consiste en leer los datos cualitativos detenidamente, dividir el texto en fragmentos significativos, asignando códigos que representan conceptos o ideas presentes. Luego, usar etiquetas cortas y descriptivas que capturan la esencia del fragmento. Y por último, no limitarse, generar tantos códigos como emergen del texto, manteniendo mente abierta y sin prejuicio. La codificación axial consiste en revisar los códigos generados en la codificación abierta, agrupar estos códigos relacionados en categorías más amplias que representan temas o procesos. Luego, explorar cómo se conectan las categorías identificando su categoría, causa, condiciones, consecuencias y relaciones. Y por último, organizar los códigos en un marco cohesivo y significativo para comprender el fenómeno. Por último, la codificación selectiva, que consiste en elegir la o las categorías central o centrales que mejor explican el fenómeno estudiado y que estén muy relacionados con la pregunta de investigación, donde te lleva a integrar y refinar las categorías y subcategorías alrededor de este núcleo de categorías. Luego de ahí, construir una teoría o narrativa coherente que explique los datos en su conjunto y por último, seguir iterando según nuevos datos e insights para completar y robustecer la teoría emergente. Como pueden ver, es un proceso cíclico donde ustedes ven recopilar datos, codificar, muestreo teórico y al final viene la teoría. Antes de la teoría vuelve nuevamente ese proceso cíclico donde vuelves a hacer la revisión. Por último, este proceso es iterativo y reflexivo, permitiendo construir conocimiento inductivo desde los datos fundamentales en la teoría fundamentada. ¿Cómo se lleva a cabo la construcción de la teoría? Número 1. Se debe establecer la relación entre categorías, donde se identifican las conexiones entre diferentes categorías que ayuda a desarrollar proposiciones teóricas que explican el fenómeno bajo estudio. 2. Se lleva a cabo la validación del modelo, comparar la teoría emergente con la literatura existente, que es esencial para evaluar su originalidad y aplicabilidad. Y por último, el ajuste teórico, que es refinar y modificar la teoría basada en retroalimentación y análisis continuo para mejorar su precisión y aplicabilidad. Entre las técnicas de recopilación de datos tenemos, 1, la observación directa, que permite capturar comportamiento en su entorno natural, proporcionando datos ricos y detallados al estudiar fenómenos sociales. 2, se aplican entrevistas abiertas, que facilitan la obtención de información profunda sobre las experiencias y percepciones personales, adaptando preguntas según el desarrollo de la conversación. Y 3, se puede llevar a cabo a través de grupos focales, donde se reúne un grupo para discutir temas específicos, aprovechando las interacciones grupales para enriquecer los datos obtenidos. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis y la interpretación? Bueno, primero consiste en la codificación inicial, que consiste en identificar y clasificar datos mediante códigos que reflejan patrones y temas recurrentes en las respuestas. Luego viene la categorización de datos, que agrupa los códigos similares para desarrollar categorías más amplias que representen conceptos significativos. Y por último, las comparaciones constantes, que implica la revisión y ajuste continuo de categoría y teoría emergente en base a nuevos datos, asegurando la precisión y la coherencia. Aplicación y validación. Bueno, en esta etapa viene la construcción teórica, que te lleva a desarrollar en los modelos de teoría que expliquen los fenómenos estudiados sustentados en la evidencia acumulada. De allí viene la triangulación de los datos, donde combina fuentes de información para validar la teoría emergente, garantizando la robustez y la objetividad. Y por último, las pruebas de aplicación, que implementan las teorías en contextos reales para evaluar su funcionalidad y aplicabilidad práctica, ajustando según sea necesario. Llegamos al final, no me queda más que decirles
Muchas gracias. Cualquier duda, bueno, estoy a la orden, me pueden localizar, tengo mi correo, tienen mi WhatsApp. Vamos a establecer un grupo hermoso, bien sea por vía telefónica a través de un Google Meet, donde prácticamente no se nos corte vamos a decir, la electricidad, o podemos reunirnos un día en la presencialidad y ahí pueden plantearme toda la serie de preguntas que yo les pueda permitir resolver cada una de esas dudas que ustedes tienen dentro de lo que hablamos hoy, que son los diferentes diseños de la investigación cualitativa. Muchas gracias por escucharme y gracias por permitirme presentarles esta hermosa presentación.